Bienvenidos a una etapa más, una sesión más de Discípulos del Mesías, Yeshua. Es un gusto poder tomar este tiempo juntos y pues para mí es un privilegio poder dar algo que pueda ser de bendición para sus vidas, para sus familias, y le pedimos al Padre que todo lo que estamos haciendo cumpla su propósito, ¿sí? Así es su palabra, que haga aquello para lo cual Él la ha enviado. Entonces hoy vamos a tomar tiempo para ver el tema de identidad. ¿Quién soy en Dios? Y vamos a continuar también donde nos quedamos la última sesión que tuvimos de identidad. Voy a retomar, vamos a recordar algunas cosas y vamos a ver un poco más acerca de este tema. Muy importante el tema de mi identidad, ¿sí? Entonces, para comenzar, y quisiera, si me acompañan, vamos a orar y luego les voy a pedir un pequeño ejercicio que vamos a hacer. Entonces, tengan a la mano algo con que tomar nota, por favor, su Biblia, y vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta noche que nos das la vida. Gracias por tu cuidado sobre nosotros, sobre nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú eres quien nos da nuestra identidad. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza, Señor, y en Yeshua somos renovados y restaurados a esa imagen, Señor, de nuestro Mesías. Entonces yo te pido, Padre, que todo lo que vamos a estar escuchando, todo lo que vamos a estar meditando, Señor, en esta hora, que pueda ser algo que ayude a restaurar tu imagen, a seguir trabajando esa imagen tuya en nosotros, Señor. Que todo sirva para ese propósito, que nos ayude a saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Sé tú guiándonos en esta noche, sé tú, Señor, usando las palabras de tu servidor y que pueda tu palabra hacer lo que tú quieres en la vida de cada quien, en la vida de todos los que le escuchen. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Muy bien, pues ahí en tu libreta te voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bienvenida, Vivi, José, buena noche. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te voy a pedir que anotes, y vamos a hacerlo con un poquito de cuidado, pero te voy a pedir que anotes ahí en tu libreta, vamos a decir 5 palabras no altisonantes, por favor, aguas, sí, vamos a tener cuidado. No palabras altisonantes, ni mucho menos maldiciones. Pero 5 palabras que tú has escuchado o que a lo mejor a ti te dijeron negativas. Palabras que en alguna manera oprimen, palabras que te hacen sentir menos, que te hacen pensar menos de ti, de lo que Dios dice, ¿sí? Palabras que a lo mejor alguien en un momento de enojo contigo te la dijo y se te quedó grabado. 5 palabras o adjetivos que has oído o que has escuchado a tu persona negativos. Por favor, con cuidado, mírense, ¿sí? No vamos a usar palabras altisonantes, no vamos a poner maldiciones ni nada por el estilo. Pero si en algún momento tú has escuchado o recibido palabras negativas, pues pon ahí la idea general, ¿sí? ¿Cuáles son estas 5 palabras que tú escuchaste o a ti te dijeron estos 5 adjetivos negativos? Mira, por darte un ejemplo, a mí, de chico, yo no sé a quién se le ocurrió que era buena idea, usar la palabra o el adjetivo flojonazo, como si fuera algo bueno. Tiempo después fue así como que, oye, ¿qué onda con esa palabra? O sea, y era muy usada en la familia, ¿no? ¿Qué onda, flojonazo? Entonces, te están diciendo flojo, eso no es bueno. ¿Qué onda? Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Posiblemente, pues, a lo mejor en tu familia o en tu casa o en tu escuela, escuchaste o recibiste palabras mucho, mucho peores. Entonces, anótalas, por favor. Vamos a hacer este ejercicio ahora. A veces, desgraciadamente, se usan maldiciones de una manera muy común, como si fueran cualquier cosa. ¡Ay, eres un ta! ¡Ah, como si serás ta! Ok, no vamos a escribir literalmente estas palabras, pero
puedes poner ahí, ok, una maldición así, o sea, era una maldición, ¿no? ¿Cuál? ¿Sí? 5 palabras. Y vamos a meditar en esto un momento. Bienvenidos, Andrés, Susa, gusto saludarles. ¿Ya las tienen? ¿Sí? ¿Fácil? ¿De 10 si quieres? No, hombre, qué problema. ¿Qué problemas son estas palabras, estas maldiciones, estas expresiones, adjetivos que son tan comunes, desgraciadamente, a veces, ¿sí? A veces lo hacemos por ignorancia, a veces se hace por enojo porque no se sabe cómo expresar la gente y se dicen malas palabras. Y a veces es genuinamente con la intención de lastimar también. Entonces, vamos a tenerlo eso ahí un momentito. Y vamos a retomar el tema de la identidad. ¿Qué hacen esa clase de palabras cuando llegan a una persona? Obviamente hay una marca, ¿sí? Están poniendo un sello, están dejando como una impresión en la vida de una persona. Obviamente también hay palabras muy buenas, hay adjetivos muy buenos, positivos, que se pueden usar también con las personas, ¿sí? Pero desgraciadamente es mucho más común lo negativo, lo que destruye, lo que marca para mal, que lo positivo. Entonces vamos a partir de aquí. Decíamos la sesión pasada de identidad. Recuerden, estamos viendo 4 enfoques cada martes del mes. Uno es identidad. ¿Quién dice Dios que yo soy? Otra es nuestra identidad como una familia, ¿sí? ¿Cuál es mi enfoque, mi área de trabajo? ¿Cómo me desarrollo como discípulo con mi familia? La otra es en la quejilá, en la comunidad. Eso es lo que tiene que ver con el cuerpo del Mesías. Y la otra es lo que tiene que ver con el mundo, que es donde estamos viendo apologética. Entonces, volviendo. La última vez que tratamos el tema de identidad, no sé si se acuerdan, hablamos acerca de qué importante es la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Y por eso el tema de las palabras. Muchas veces la manera como yo me percibo tiene que ver con lo que alguien me ha dicho con respecto a mí mismo, ¿sí? Ay, eres un menso. Y eso marca tu identidad. Por el contrario, qué persona tan inteligente, qué memoria tan increíble tienes. Y eso marca tu identidad. Y eso empieza desde que somos muy chicos. Ahora, lo importante aquí es, y quiero que me pongas la imagen que tenemos ahí. Lo importante aquí es cómo me percibo a mí mismo, ¿sí? Yo no sé cuántos vieron esta imagen hace ya años. A mí me gusta mucho porque habla de este tema. ¿Cómo te percibes a ti mismo? De alguna manera marca, quita límites o pone límites sobre nuestra propia vida. El cómo nos percibimos a nosotros mismos. La sesión pasada de este tema hablábamos así a manera de broma, ¿te acuerdas? De la presentación. ¿Cómo te presentas cuando llegas a conocer a alguien? Bond. James Bond. O dices, Valentín Gaitán, para servir a Dios y servir a usted. ¿Te acuerdas? Entonces, estamos hablando de identidad y usábamos ese ejemplo de cómo dos personas se pueden percibir y presentar a sí mismas de una manera tan distinta. Hablábamos también de un ejemplo, no sé cuántos se acordarán, ahí tenemos las imágenes. Hablábamos acerca de los aviones, cómo tienen un aparatito que se llama transpondedor, el transponder, y cómo ese aparatito está transmitiendo un código que lo que va a hacer es que el controlador, la persona que está controlando el tráfico, pueda saber quién es y dónde está, ¿sí? Y esa señal que se va transmitiendo por donde quiera que va esa nave, va diciendo, hey, la aeronave tal, con esta placa, con destino para tal, con altitud y velocidad tal, está aquí. Y va identificándose. Es como si tú traes tu credencial oficial y la vas presentando por todos lados. Es como decir, ok, este soy yo y aquí estoy ahora, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra identidad.
nuestro nombre cuando nos presentamos. Es una manera de presentar cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? Jesse, ¿cómo te llamas tú? Tu nombre completo. ¿Jesse qué? Muy bien. Y cuando llegas a conocer a alguien, ¿cómo te presentas? Soy el Jesse. Bueno, esto tiene que ver con cómo tú te percibes y te presentas hacia los demás de una manera amigable, de una manera, pues, amistosa, ¿sí? Entonces, la manera en que me percibo, la manera en que de alguna manera presento quién yo soy, habla de mi identidad. Otra cosa que hablamos, que quiero que recordemos y traigamos a memoria, hablamos acerca de la identidad y cómo esta va a determinar cuáles son los límites que hay en mi vida. Si yo me veo a mí mismo como una persona discapacitada en alguna forma, ¿sabes qué? No importa si en realidad lo soy o no, yo voy a ponerme a mí mismo límites como una persona con una discapacidad. ¿Por qué? Porque así me percibo a mí mismo. Ahora, obviamente, hay, físicamente hablando, ciertas discapacidades, ¿sí? Como por ejemplo el no poder ver, no poder oír, el no poder moverme. Claro, eso es algo físico, real, tangible. Pero también hay muchas que son discapacidades o disabilidades que tienen que ver con mi mente, con mi corazón. Y algunas son reales y otras están nada más en mi mente. Decía Estela en un ejemplo, ¿cómo decías? El cerebro no tiene la capacidad de distinguir cuando algo es verdadero o falso. Si yo le digo a mi mente, si yo me, digamos, sugestiono que algo es de tal manera, mi mente lo va a tomar como un hecho, sea o no sea verdad. ¿Por qué? Porque yo me he convencido de que es verdad y no tiene mi mente la capacidad de distinguir, hey, oye, pero ¿por qué piensas eso? Eso no es real. Si lo piensas así, para ti es real. Y muchas disabilidades a veces son cosas que están en mi mente que no necesariamente son reales. Yo me he convencido de que son así. Y esto nada más para comentar, para enfatizar cómo la manera en que yo percibo mi propia vida va a poner ciertos límites o va a quitar también ciertos límites. Ahora, llegamos a un punto muy importante, quiero recordarlo hoy. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas hablar con respecto a ti mismo? Y aquí quiero que anotes otra vez en tu listita 5 personas que son quienes tienen mayor cercanía o mayor influencia o mayor confianza contigo. ¿Quiénes son las 5 personas a quien tú más escuchas en el día a día? 5 personas. Y a lo mejor alguien dice, pues es alguien del trabajo, es alguien de la escuela, o es alguien de la comunidad, o es alguien de mi casa. ¿Quiénes son las 5 personas a quien tú más escuchas día a día? Te doy un momentito. Pequeño ejercicio. Las 5 personas que tú más escuchas, sea para bien o para mal, o neutral si tú quieres. ¿A quién escuchas tú más? ¿Sabes que esa es una de las cosas que se usa a veces intencionalmente para llegar a ser una influencia en la vida de las personas? Es decir, a ver, escúchame, todos los días a tal hora te vas a sentar, le vas a prender y me vas a escuchar 1 hora hablando. ¿Sabes qué va a hacer eso? Va a hacer que lo que estás escuchando y la persona que estás escuchando empiece a definir tu perspectiva de la vida y de ti mismo. Se usa intencionalmente. Ahora, ya tienes esa lista. Ahora quiero que, viendo esos 5 nombres,
pienses por un momentito. Esa persona a quien yo escucho seguido, diariamente, me va a influir de acuerdo a lo que Dios dice o de acuerdo a lo que piensa, lo que cree, o de qué manera. Piénsalo. Son las 5 personas a quien tú más escuchas. Y no me tienes que decir, no tienes que compartirlo si no quieres. Son las 5 personas a quien tú más escuchas. Esas 5 personas normalmente te van a hablar con una perspectiva de Dios o una perspectiva del mundo o personal. Va a ser una manera de hablar que va a influir positivamente o negativamente a tu vida. Piénsalo. Mira, si tú tienes, como la gran mayoría de las personas en el mundo, tienes un trabajo secular, vas a una escuela secular, estás escuchando o viendo las redes, los medios, música secular, toda esa voz, esa influencia que está entrando a tu mente y a tu corazón, ¿de dónde viene? A menos que trabajes con personas creyentes, que estudies en un ambiente, digamos, puro, que tus amistades más cercanas, tus compañeros más cercanos de escuela o de trabajo sean creyentes, y que todo lo que escuchas o ves es de personas creyentes, tienes que empezar a concientizarte que lo que más estás escuchando y la perspectiva de la vida y del mundo y de ti mismo que estás recibiendo viene de quienes no tienen a Dios. ¿En qué manera te va a afectar eso? Y, muy importante, ¿en qué manera lo contrarrestamos? Porque si tú me dices que pues, tienes un trabajo, una escuela, estudios seculares, tus compañeros son no creyentes, o tus jefes o tus familiares son no creyentes, y que agregándole la mayor parte del tiempo que tienes disponible la haces viendo cosas que no son algo que te guíe a Dios o que venga de personas creyentes, pues entonces tenemos que ser realistas. El único día que estás percibiendo algo que viene de parte del Eterno, a lo mejor es el sábado. Y es por 2 horas y media, 3. Frente a el resto de toda la semana, tu día a día, a todas horas, en todo momento. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué voz estamos escuchando? Porque esa voz va a definir nuestra identidad, nuestra perspectiva de la vida y cómo te percibes a ti mismo, y te va a poner los límites o te va a quitar algunos que deberías de tener. Entonces, esto es muy importante. Cuando te digo a quién escuchas, no me refiero a, sí, fui con el amigo de la escuela a pedirle consejo y de ahí yo escuché. No, estoy hablando del día a día. Estoy hablando de cantidad de tiempo, ¿ok? Entonces, a quién escucho define mi identidad, y al hacerlo va a poner o quitar límites en mi vida. Ahora, retomando, ¿cuál es la manera en que el adversario tan eficazmente busca robar, matar y destruir? ¿Cómo lo hace? Se mete a mi casa en la noche y me asaltan. O literalmente me viene persiguiendo con un arma. ¿Cómo es que el adversario roba, mata y destruye? Hay una forma. Una forma. Y es la misma que ha usado desde el principio de la creación. ¿Cómo es que el adversario puede robar, matar y destruir? Especialmente hablando de alguien creyente, alguien que tiene una relación con Dios. ¿Cómo es que le puede robar, matar y destruir su vida, su identidad, su futuro, propósito? Todo. ¿Javier? Poniendo duda de la palabra.
haciéndote, menospreciándote, haciéndote creer que no vales, uno mismo, ¿ok? ¿Alguien más? Haciéndote dudar de lo que Dios dijo, ok, todo esto está bueno, engaño, ok, pero no es la raíz. No es la raíz. Y lo que oímos y vemos tampoco, frío, frío, frío. Medio tibio, frío. Lo vimos la vez pasada que tratamos este tema. ¿Cómo es que el adversario roba, mata y destruye en la vida de un creyente? En una frase, separándote de Dios. ¿Por qué te dice que cuestiones lo que Dios dice? ¿Por qué te dice con que Dios os dijo? ¿Por qué te dice no es cierto? ¿Por qué te dice tú puedes ser más? Porque de esa manera te separa de Dios. Y separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que va a usar para separarnos de Dios? Puede ser muchas cosas. Ver cosas, mira, pecado. ¿El pecado te aparta de Dios? Sí. ¿Cuándo? Cuando no te arrepientes del pecado, no reconoces el pecado, no das la vuelta y dejas el pecado. Pero para el pecado, para el problema del pecado, Dios estableció un modo de ser librados del pecado y la consecuencia del pecado, el sacrificio de Yeshua. Y antes, pues un sacrificio de un cordero. Entonces, en sí, el pecado como tal no es algo que pueda separarte de Dios, a menos que no te arrepientas del pecado. Entonces sí, ni cómo hacerle. ¿Ok? ¿Qué es lo que el adversario hace para buscar destruir tu vida? Decías ahorita, Pepe, y es una de las formas. Sí, hace que te menosprecies. Te siembra pensamientos de menosprecio. Pero ¿sabes qué? Lo mismo puede hacer con alguien más, sembrándole pensamientos de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia. Y es igual de venenoso que el pensamiento del menosprecio. A final de cuentas, si te separas de Dios, se acabó, game over. Porque no va a haber nada ni nadie que te diga, hey, ¿por qué te menosprecias? Y no va a haber nada ni nadie que te diga, hey, ¿por qué te estás creyendo de más? Sé humilde. Entonces, no es que te quiera hacer así todo el tiempo. También quiere que te hagas más de lo que debes de ser. El punto es, separado de Dios, ¿cómo vas a saber si estás viéndote de menos o viéndote de más? Separado de su palabra, ¿cómo vamos a saber cuál es la justa medida que cada uno debe de tener de sí mismo? No hay forma. Entonces, la manera en que el adversario destruye nuestra vida, nuestro propósito, nuestra identidad, es separándonos de Dios. Mientras tú estás en tu comunión con Dios, ¿sabes qué? Dios está poniendo en ti tu identidad. Mira, papás, mamás, tus hijos, ¿qué es? Digo, personas que aman a sus hijos y que están buscando su bienestar, su beneficio por amor. Ok, mientras ellos te escuchan, ¿qué sucede? Tú puedes estar poniendo pensamientos, palabras de afirmación, de propósito. Puedes estar poniendo en ellos quién dice Dios que son y se los puedes estar recordando y les puedes estar ayudando a llegar a hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando no te escuchan? ¿O qué pasa cuando no puedes hablar con ellos? Ahí hay un problema. Y peor, ¿qué pasa cuando tú que les amas no puedes hablar con ellos y alguien más que sabes que está buscando cómo robar, matar y destruir, sí les está hablando y sí lo están escuchando? Estás así. Entonces,
Obvio, todo eso tiene solución, pero si estamos hablando del Padre Celestial y estamos hablando de que no estamos escuchando al Padre Celestial, estamos escuchando cualquier otra voz, entonces sí tenemos un problema. Ese es el ataque del adversario y así es como destruye tu identidad. O te hace menos o te hace de más. A final de cuentas, el resultado es el mismo. Te separa de Dios. Y así es como destruye. ¿Escuchamos lo que Dios dice de nosotros o escuchamos lo que otras voces dicen de nosotros? ¿A qué voz estás escuchando? Ese es el punto de la identidad. Ese es el punto de tu propósito en la vida. David, ¿cuál es el propósito para tu vida? Y no me tienes que contestar. Piénsalo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó y te puso en este tiempo, en este lugar? ¿Será bueno? ¿Será algo para que te vaya bien? ¿A quién tienes que escuchar para poder recibir ese propósito y caminar en él? Pues tendrías que escuchar a Dios, ¿correcto? Porque si yo creo que Dios tiene un buen propósito para mí, pero todo el tiempo estoy escuchando a otra voz, en lo que yo voy a caminar y a lo que yo voy a llegar, no es el propósito de Dios, es al propósito que esa otra voz. Y ahí es donde se vuelve súper importante a quién estamos escuchando. Vamos a la palabra, Génesis 3:3. Génesis 3:3. Te voy a leer varias versiones. Este es Dios habla hoy. Dice, ¿lo puedes leer conmigo? Dice, Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Poner en duda esa voz. No morirán. Dios sabe muy bien, además es con intención, que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno, lo que es malo, y entonces serán como Dios. Es decir, Dios te miente, Dios te engaña, lo hace a propósito para que no seas todo lo que podrías ser. Ese es el engaño del adversario. ¿Y qué es lo que va a lograr? Separarte de Dios. Oye, si Dios me engaña y lo hace intencionalmente y Dios no quiere que me vaya todo lo bien que me puede ir, no, hombre, que voy a andar yo caminando con Dios. Si este otro me está diciendo la verdad y me está diciendo que hay una manera en que yo puedo ser algo distinto, pues mejor me voy con este. ¿Y qué sucede ahí? Te separas de Dios. Y empiezas a escuchar una voz distinta a la voz del que te creó y del que sabe cuál es tu propósito. Y ahí es donde el engaño del adversario se vuelve fatal y muy efectivo. ¿Ok? Mira, el adversario sigue hablando y sigue engañando. Yo estaba por ahí buscando algunos ejemplos de esto y ¿sabes qué? Es bien fácil, están por todos lados esas voces. Te voy a dar unos ejemplos, mira esto. Mi vida, mi salud, mi educación, mi decisión, mi futuro, mi cuerpo, mis derechos. ¡Órale, estás grueso! Es tu vida, tú decides. Todo. Y que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque es tu vida. ¿Quieres comer, tomar, meterte cosas? Es tu salud y que nadie te diga lo contrario. ¿Quieres estudiar, conocer, investigar, indagar lo que a ti se te dé la gana? Dale, sé libre, métete en lo que tú quieras.
¿Quieres decidir lo que tú quieras decidir con respecto a todo? Dale. Sé tu propia voz, tu propio jefe, tu propio profeta si quieres. Es tu futuro. Tú decides. Es tu cuerpo. Eso está muy de moda. Es tu cuerpo, es tu decisión. Y que nadie te diga lo contrario. Son tus derechos. Reclámalos, exígelos. Mira, obviamente hay situaciones de abuso en la vida. Claro que las hay. Y hay personas, obviamente, que por mucho tiempo no han tenido ni la más mínima oportunidad de influir en ninguna de estas áreas en su vida. Sí. ¿Y qué sucede? Llega el momento en que alguien te dice, ¿y por qué lo toleras? ¿Y por qué soportas que alguien te diga qué hacer y qué no hacer? Mira, como en la vida de los jóvenes. ¿Y por qué tienes que estar escuchando a tus papás? ¿Y por qué tienes que estar escuchando a tu cónyuge? ¿Y por qué tienes que estar escuchando a un pastor o un líder? ¿Y por qué tienes que estar escuchando a Dios? Haz lo que tú quieras. Ok. Lo que yo espero, pido, es que podamos tener bien claro de dónde vienen todas estas voces. Porque muchas veces por salir de una situación, pues sí, tristemente de abuso, las personas se van hasta el otro lado. Ahora, no vamos a decir que en el Edén, Adán y Eva estaban bajo abuso. Para nada, eran verdaderamente libres. Sin embargo, se les engañó ¿cómo? Haciéndoles pensar que estaban oprimidos, sometidos y que podían ser su propio Dios. Y entonces, ese fue el engaño. Pero no vamos a decir que Adán y Eva estaban siendo menospreciados por Dios, oprimidos por Dios, despreciados por Dios. Claro que no. Sin embargo, el engaño fue muy efectivo. Tú puedes ser más, tú puedes decidir, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y funcionó. Mira, ahí te va otro. También están por todos lados. Fíjate, y dime si no suena bien. Yo decreto paz en mi mente, salud para mi cuerpo, armonía en mi hogar, amor en mis relaciones, prosperidad en mi trabajo, intensa felicidad en mi vida, inteligencia en mis decisiones, seguridad y salud para todos mis seres queridos. Mándaselo a 10 personas y se hará realidad. Y muchos sí dirían, amén. ¿Sabes qué? Todo suena muy bien. Son cosas buenas. Paz, salud, armonía, prosperidad económica, felicidad, inteligencia, seguridad. Todo eso suena muy bien. Y sí. No tiene nada de malo. Eso. ¿Dónde está el grave problema? En el inicio. Yo lo digo, sea hecho. Ahí está el problema. Porque entonces te haces igual a Dios. Sé tú tu propio Dios. ¿Para qué necesito a Dios si yo puedo hacer que esto suceda por mí mismo? Si hablando, pensando, proyectando, decretando, declarando, mentalizándome o haciendo cualquier otra clase de cosas, yo solo puedo hacer que esto suceda, ¿qué necesidad tengo de Dios? ¿Para qué? Yo puedo ser mi propio Dios. Y ahí está el problema con esta idea. Ahora, ¿de dónde crees que viene esta ideota? De alguien que te está diciendo, ¿para qué lo buscas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué sufres?
¿Para qué batallas? ¿Para qué te sometes? ¿Para qué le escuchas y le haces caso? No lo necesitas. Tú solito con tus propias palabras puedes hacer que estas cosas sucedan. ¿Qué necesidad? Dale. Y ahí está el problema. Y va a afectar directamente tu identidad. Porque entonces, ¿qué sucede? Ya no soy un hijo, una hija de Dios. Ya soy un Dios. Y la identidad trastornó completamente. Ya no necesito la imagen de Dios. Esta es la imagen que yo quiero. Se reemplaza a Dios con el yo. ¿Ok? Ahí está el problema con esto. Entonces, pregunta, ¿quién dirige mi vida? ¿Quién dirige mis pensamientos? ¿Quién dirige mis palabras? ¿Quién? Esta es la pregunta fundamental en cuanto a la identidad. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Es alguien más a quien escucho? ¿Soy yo mismo tratando de hacer que las cosas sucedan? ¿O verdaderamente estoy buscando a Dios y escuchar su palabra y seguirla? Génesis 3:10. Fíjate qué tremendo. Identidad. Génesis 3:10. Ahora es nueva versión internacional. ¿Lo puedes leer conmigo? Dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. En otras palabras, ¿a quién has estado escuchando? Mira, híjole, como papás, como pastor, es tan obvio, como seguramente es para ti con tus hijos. Cuando te das cuenta que traen una idea en la cabeza, que pescaron de otro lado, que escucharon a alguien, vieron algo que algún amigo, alguna amiga, algún compañero les dijo, y de repente es como que, ¿what? ¿De dónde sacaste esa idea? Y te das cuenta, no sé si soy el único o si sucede, ¿ok? Es impresionante. Sí, cuando de repente los ves comentar o publicar ciertas cosas, dices, ¿y esto de dónde? Y te das cuenta, ¿sabes? Con Dios es precisamente así. ¿Cuál fue el problema con Adán y Eva? Estuvieron escuchando la voz equivocada y estuvieron haciendo lo que esa voz les dijo. Problema, no era la voz de Dios. ¿Qué fue lo primero que Dios les pregunta? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que yo te prohibí comer? O sea, ¿ya hiciste lo que quisiste y escuchaste a otra voz? Y ahora por eso estás como estás. Ahora, desnudo. Pues desnudos estaban siempre. Simplemente no tenían conciencia de ello y no les causaba un problema porque no había ninguna clase de maldad, de pecado, de morbosidad, de nada. ¿Qué fue lo que cambió? Alguien les dijo. Comieron y ahora están conscientes de algo que Dios todavía, o quién sabe si lo va a hacer o no, Dios no les había dado conciencia de ello. ¿Sí? Entonces, cuando se perdió la inocencia, se obtuvo ese conocimiento, su condición fue obvia y para Dios fue obvio. Estuviste escuchando a alguien. ¿Quién te dijo eso? ¿Ok? Ahora, vamos aterrizando esto. ¿Será que Yeshua vino para hacernos libres? Amén. A ver, otra vez con más injundia. ¿Será que Yeshua vino a hacernos libres? Para hacer lo que queramos hacer. Ahí está el detalle. Yo soy libre.
Sí, libre soy para correr. ¡Amén! ¡Somos libres! ¡Woo! ¿No has visto cómo se ven? El otro día vi un video, por ahí ha andado ya de mucho tiempo, que liberan a unas vaquitas que siempre habían vivido en un corral y de repente las liberan en un campo verde, en un cerro, y salen las vaquitas brincando, o sea, cabrioleando. Y dices, no puede ser, qué increíble. Pues sí, son libres y lo saben. Es algo impresionante el ser libre. Pero algo que hemos venido estudiando desde cuándo. Ok, Dios hizo libre a su pueblo de la esclavitud, de la opresión. Sí. ¿Para qué? Para servirles a Él. Para que les sirvan a Él. Y ahí van a conocer su verdadera identidad, quiénes son para Dios, y van a poder vivir de una manera verdaderamente buena, como pueblo de Dios. Problema es que pues viene el adversario, viene la tentación y tuerce lo que es la libertad y la convierte en libertinaje. ¿Sí? Ahí está el problema. Ahora, ¿Yeshua vino a hacernos libres? Sí. ¿Para qué? Para ser un pueblo santo para Dios. Apartados para Dios. No para que el resto de nuestra vida hagamos lo que se nos dé la gana hacer cuando queramos, como queramos, con quien queramos, lo que sea. No, ese no es el propósito. Ahora, ¿quién sí te dice, tú eres libre, haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras, con quien quieras, lo que sea? Ese es el adversario. Esa no es la libertad de Dios. Este es el pecado del Edén. Mateo 16:24. A ver, aterrizándolo con la palabra. ¿Qué es lo que Yeshua nos llama a ser? Mateo 16:24 dice, luego Jesús, Yeshua, dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, no te obliga, no es obligatorio para nadie, tú decides, tú sigues teniendo la libertad para decidir. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Entonces, no es lo que yo quiera cuando yo quiera. Vivo para hacer mi voluntad, para que las cosas que yo quiero sucedan. Vivo para voluntariamente hacerme un siervo, un discípulo de Yeshua, de Dios. Dice la versión Dios habla hoy, ahí mismo en el 24, versión Dios habla hoy, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Entonces, ¿dónde está el It's my life? Para hacer lo que yo quiera. Olvídate de ti mismo. Eso es el ser un discípulo de Yeshua. ¿Y sabes qué? Por lo menos yo así te lo puedo compartir. Esa es la verdadera libertad. Y lo haces por elección. Un siervo por amor, por elección. Nadie te obliga. Nadie te obliga. Eres libre para decidir. Pero si no es esa tu decisión, aunque no lo creas, va a haber alguien más que va a estar dirigiendo tu vida. Juan 14:21. Juan 14:21. Dice Yeshua, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Achis, o sea, de todos modos va a haber mandamientos y de todos modos hay que guardarlos. Entonces no es lo que yo quiera. No. Son mandamientos del Padre para guardarlos. Y dice, ese es el que me ama. Lo hago por amor. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, ¿sí me hizo libre? Sí, de la esclavitud al pecado, de no poder negarme a mí mismo, de no poder contener los deseos de mi carne. ¿Me hizo libre? Sí, también, de tener que estar escuchando otras voces de otras personas y creerme todo lo que me digan. Sí, también de eso me hizo libre. ¿Libre para qué? Para conocer al Padre, recibir de Él mi identidad, su palabra y vivir de acuerdo a ella.
Y esa es la verdadera libertad. Ahora, lo que el adversario te propone desde el Edén es: sepárate de Dios, olvídate de Dios, que no te tengas que someter, que no tengas que escuchar, que no tengas que guardar nada de lo que Él te dice. Sé quien tú quieras ser. Tú puedes ser un pony rosado brincando en los montes de Locolandia, si quieres. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Sí. Sé todo lo que puedas y quieras ser. Define tú mismo tu identidad. Es la voz del adversario. Y suena muy bien si lo piensas. Sé tu propio Dios. Deja de darle cuentas a nadie. Deja de tener que responder por su palabra, sus mandamientos. ¿Que tienes que estar oyendo eso? Tú determina tus propios mandamientos. Tú determina tu propia filosofía. Tú determina tu propia perspectiva de la vida. Tú determina lo que está bien y lo que está mal. Sé tu propio Dios. Esa es la voz del mundo, es la voz del adversario. Ahora, lo grueso aquí del engaño es que lo va a hacer de tal manera que creas tú que en realidad eres tú el que lo está decidiendo, el que lo está pensando y el que lo está haciendo. Sí. Yo soy lo que quiero ser, yo voy a hacer lo que quiero hacer. Ajá. Y no tengo por qué escuchar a nada ni a nadie. Ajá. Y va a haber esa vocecita por ahí diciéndote: ay, mira, prueba esto. Métete aquí. Uy, eso se ve interesantísimo, se ve bien padre. Uy, eso se ve delicioso. Uf, vas a ser bien feliz con esto. ¿De dónde viene esa voz? Mateo 4:8. No lo creas porque lo digo yo. Ahí está en la palabra. Mateo 4:8 dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Quieres saber algo? Si tú un día decides dejar a Dios, si tú decides dejar de leer su palabra y tratar de guardarla, si tú decides dejar de estar oyendo la voz de tu conciencia, adivina que en el mundo te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Vas a hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Vas a poder perseguir lo que se te dé la gana perseguir en la vida. ¿Sabes qué? Si tú dejas de estar escuchando a Dios y esforzándote por conocer, meditar y hacer su palabra, en este mundo, te va a ir excelente. Hasta que eventualmente tu vida se destruya. Pero te va a ir excelente. Y hasta parece que lo estoy vendiendo. Pero es que así es. ¿Sabes por qué? Porque el que gobierna este mundo tiene potestad en este mundo. En este mundo, a quien él quiera. Entonces, si de repente te has preguntado, es que ¿por qué hay personas que están haciendo lo que es abominable, terrible? Y mira, es como que en este mundo todo se les está poniendo en bandeja de plata. No te extrañes. ¿Por qué? Porque si tú sirves al Dios de este mundo, ese Dios de este mundo te va a dar de lo que Él tiene en este mundo. Pero si tú sirves al Dios de los cielos, al Dios eterno, el Dios de este mundo va a estar continuamente en tu contra. Y va a buscar por todos los medios posibles hacerte la vida imposible. Pero si tú sirves al Dios de los cielos, al Dios eterno, entonces, ¿qué dice la palabra? Tú tendrás tu recompensa de Dios.
Pero la decisión es de cada quien. ¿Por qué? Porque Dios sí te ha dado libertad. Ahora, suena muy interesante. Sí, todo esto te daré. Sí, te postras y me adoras. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle y no es cualquier cosa. Sí, te voy a dar todo lo que hay en la vida, en este mundo. Te voy a dar todos los placeres, todas las riquezas, toda la fama, toda la gloria de este mundo. Sí, claro que sí, pero tienes que someterte al adversario. Y entonces ahí queda bien obvio. No es que ya no vas a tener que escuchar a nadie. No, nada más estás cambiando de quién vas a escuchar. O sea, ya no vas a escuchar a Dios y vas a hacer algo que tú vas a creer. Uy, esto es lo que toda la vida quise hacer. ¡Qué padre! Soy libre. No, espérate. Tanto así no. Tienes que escuchar y someterte al príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él es el que te está dando todo lo que este mundo ofrece. Entonces, a final de cuentas, te digo, eso no es verdadera libertad. Y si un día el príncipe de este mundo ya no te ve ninguna utilidad, así como te dio, te lo quita. Así como te hizo disfrutarla, gozarla y darle vuelo, así hace que se te acabe todo. ¿Por qué? Porque él no da nada gratis. ¿Se entiende esto? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué le dijo Yeshua? Vete, Satanás, porque escrito está. A ver, ¿cómo se defiende uno de esa manera de pensar? Que puede ser muy seductora, que puede ser muy tentadora. ¿Cómo te defiendes de esa manera de pensar? Sí, pero ¿qué palabra en especial? ¿Qué es lo que Hasatán le dijo a Yeshua? No tienes que someterte a Dios. Adórame a mí y yo te doy todo lo que hay acá. ¿Y cuál es la respuesta? No nada más es la palabra. ¿Cuál palabra? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Voy a servir a Dios. Por lo tanto, no te voy a servir a ti, ni vivo para servirme a mí mismo. Y ese es el centro de una identidad dada por Dios. ¿Por qué es que Hasatán no me puede hacer caer cuando me ofrece todo lo que me puede ofrecer? Porque yo he decidido no servirme a mí mismo, mucho menos a él, porque sirvo a Dios. ¿Cómo fue? A ver, aquí hablando ya de, tentaciones así de tentadoras, como dicen, machín, difíciles. Dinero mal habido. Esa es una tentación que está a la orden del día, por todos lados, a cada rato te enteras. ¿Cómo es que alguien puede resistir la tentación de recibir dinero mal habido? ¿Sabes qué? Yo no vivo para servirme a mí mismo, yo vivo para servir a Dios. No me mando a mí mismo. Entonces, yo no voy a hacer como hizo Giesi. No Jesse, Giesi. Siervo del profeta. Yo no puedo buscar ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque yo no vivo para lo que yo quiera cuando yo quiera. Yo vivo para la voluntad de quien es mi Señor. Y eso no va con la voluntad de mi Señor. No. Otra. ¿Cómo es que yo puedo resistir la tentación, seducción de una mujer ajena o un varón ajeno que está insistentemente procurándote, ofreciéndose, dejándote saber, wow, lo máximo que eres, y que no quiere tener que ver contigo? ¿Cómo es que alguien podría resistir algo así?
¿Qué es lo que dijo José? Temo a Dios. Y mi Señor me ha dado todo. Obviamente menos a ti. ¿Cómo yo podría hacer esto? ¿Qué fue lo que le defendió de la tentación? ¿A quién sirvo? No vivo para servirme a mí mismo, mucho menos a mi carne, sus deseos, ni a quien te está proponiendo lo que te esté proponiendo, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, lo que está haciendo Yeshua contestándole a Hasatán es darnos a nosotros la clave de cómo resistes la tentación de esa voz que viene y te dice: dale vuelo, haz lo que quieras, como quieras, con quien quieras, sé quien tú quieras ser, haz todo lo que tú quieras hacer. ¿Cómo se resiste eso? Yo vivo para adorar y servir a Dios. Punto. Se acabó. ¿Eso no va? No va. Pero si yo no tengo claro que mi vida es para servir a Dios, entonces bien fácilmente puedo decir: ay, pues mira qué bien se ve, qué rico, qué padre. Oye, puedo hacer tantas cosas con eso, qué buena idea. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Que entonces yo estoy decidiendo ser mi propio Dios, mi propio Señor y servirme a mí mismo. Si no va con la voluntad de mi Señor y yo soy su siervo, inmediatamente voy a decir: no procede, no va. No vivo para servirme a mí mismo. Y esa es la manera en que se resiste la tentación. ¿Sí? ¿A quién sirves? Nada más hay dos opciones. O sirves al Dios de los cielos o sirves al príncipe de este mundo. Y, como ya les dije, si tú crees que en realidad te estás sirviendo a ti mismo, siento decirte, en realidad estás bajo la influencia del príncipe de este mundo, que te está separando de Dios. Ok, ahora, ¿qué sí dice la palabra con respecto a nosotros? ¿A quién sí tengo que escuchar con respecto a quién soy? ¿Qué sí dice mi Señor, mi Dios, mi Creador? Vamos a ver, como hicimos la vez pasada, algunas cosas que Él dice con respecto a nosotros. Nada más quiero preguntar. La última vez que tratamos este tema, yo les dejé un ejercicio. Que buscaras 3 cosas que Dios dice con respecto a ti en su palabra. ¿Sí? ¿Alguien tiene esas 3 cosas? ¿Las tienes ahí? Pues fue la vez pasada que tratamos identidad. Hace como un mes. Primer martes del mes pasado. ¿Sí? 3 cosas que dice la palabra con respecto a mí. Y era ponerlas por escrito. Si alguien lo tiene, por favor, me pueden comentar. Acá también los que están en línea. Recuerden, esto es práctico, esto es llevarlo a la práctica, no nada más teoría. Entonces, si alguien tiene por ahí esa tarea, si alguien dijo, ¿cuál tarea? No te preocupes, no la tienes. Vero. Él habita en mí y yo estoy completo en él. ¿De dónde tomamos eso en la palabra? Colosenses 2, 9 y 10. Muy bien. Muy bien. Javier, ¿tú tenías uno? A ver. Yeshua condenó al pecado de la carne. Ajá. Y la justicia de la ley se cumple en mí. Yeshua condenó al pecado en la carne. Y tengo la justicia de Dios en mí. ¿De dónde tomamos eso? Romanos 8. Perfecto. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Alguien más? Ok. Yo te voy a dar algunas y quiero que las vayamos viendo, pero esto es una práctica diaria. Miren, dijimos, escuchas a Dios y Él te dice quién eres. Él define tu identidad y caminas en ello. O cuántas voces, cuánto tiempo estás escuchando en la semana que te van a decir cualquier otra cosa con respecto a quién tú eres, cómo es la vida. Entonces, cada quien decide. Vamos a primera de Juan 4, por favor. Primera de Juan 4:1. Dice, acá lo tengo en una versión internacional. Y quiero que lo vayas leyendo
Y en un momento te voy a preguntar, ¿qué podemos sacar de aquí con respecto a quién dice Dios o cómo dice Dios que somos? ¿Sale? 1 Juan 4:1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Dios, sino del anti-Mesías, anticristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo. ¿De aquí qué podemos sacar? ¿Hay algo ahí que diga con respecto a nosotros? ¿Hay algún adjetivo que diga algo sobre nosotros? Hay que someter toda prueba a Dios. Y eso quiere decir que nosotros, ¿qué? Tenemos que revisar. ¿Y eso qué dice de nosotros? ¿Qué, Coco? Que somos inteligentes. Muy buena. ¿Qué más? Miren, obviamente no dice que somos falsos profetas. No. Pero dice que hay que someter todo a prueba para ver si es de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes la capacidad de probar y discernir. Yo tengo de Dios la capacidad de probar y discernir el espíritu detrás de las cosas o personas. Literal, dice el verso 2. Entonces, de aquí, de una manera muy práctica, yo puedo tomar, ahí dice que yo tengo la capacidad de poner a prueba y discernir todas las cosas espiritualmente. Debo de poder, ¿ok? Entonces, ahí hay un punto con respecto a nuestra identidad. Ahora, seguimos, dice el verso 4. Ustedes, queridos hijos, bueno, también dice que soy un querido hijo. Qué bonito. Son de Dios. Gracias, Señor. Soy un querido hijo de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Qué me está diciendo ahí? Que soy de Dios, soy su hijo y puedo vencer el engaño. Puedo vencer lo que es falso, engañoso. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. Yo soy una persona que puede vencer el engaño porque Dios es más poderoso que todo lo que hay en este mundo y Él está en mí. ¿De dónde sacaste eso, Andrés? Lo dijo Pablo. ¿Pablo? Estamos leyendo Pablo. No, lo dijo Juan. Gracias, Juan. Lo dijo Juan con respecto a los creyentes. ¿Sí? Marcos 16:15. Marcos 16:15. ¿Qué dice Dios con respecto a mí? Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea sumergido será salvo, pero el que no crea será condenado. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han creído? ¿Y cuántos de ustedes se han sumergido? Entonces, yo he creído y me he sumergido en Yeshua. Por lo tanto, dice aquí que no hay condenación de Dios sobre mi vida. Ahí dice. No hay condenación de Dios en mi vida. Lo dijo Yeshua. 17. Agárrense. 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevos idiomas. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien.
A la mecha. No lo dije yo. No lo dijo el vecino, un amigo. Lo dijo Yeshua. Tú has creído. Tú te has sumergido en quien Él es. No hay condenación de Dios sobre tu vida. Va a haber de estas señales en tu vida. Obviamente conforme el propósito, voluntad, momento, etcétera, de Dios. ¿Pero qué quiere decir? Que yo he recibido poder del Espíritu de Dios para hacer lo que Él dice. Orar por gente que está endemoniada y gente que está enferma. Entonces, y esto es para todos otro tema, pero si en algún momento tú te has cuestionado, ¿será que yo puedo orar por alguien que está enfermo? ¿Será que yo puedo decirle a un demonio que está ahí que se vaya? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Jesús? Que tú puedes si has creído y estás en Él. Tú puedes. Entonces, tu identidad. Fíjate cómo cambia, cómo se va transformando de lo que todo este mundo nos dice, lo que hemos oído, lo que nos han dicho, a cuando estás escuchando lo que Dios dice con respecto a ti. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, fíjate. Dios habla hoy, dice: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Ok, ahí está primero una instrucción. Haz morir lo terrenal en tu vida. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría, dice Pablo. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen y en su vida pasada ustedes las hacían. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Hay un cambio, hay un proceso. Es lo que era, pero ya no soy. Entonces, ¿qué está estableciendo aquí? Que porque el Espíritu de Dios está en mi vida, yo puedo sacar de mi vida todo lo que es impuro, todo lo que yo fui. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tengo que ser lo que fui. Que hay una manera con Dios de poder llegar a ser renovado, transformado en alguien distinto. Si a alguien alguna vez le dijeron, es que tú nunca vas a cambiar, es que tú no puedes cambiar, es que tú siempre haces lo mismo, es que tú nunca has dejado de hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que aquellos que están en Yeshua pueden hacer morir todo eso y pueden estar en un proceso donde eso queda en la vida pasada. Lo que fue no tiene que ser y no tiene que seguir siendo. Puede haber un cambio. ¿Qué más dice? 8. Pero ahora dejen todo eso. Y eso es interesantísimo, incluso desde el punto de vista de la psicología, que hay muchas corrientes que dicen, no, es que no puedes cambiar. Puedes adaptarte, puedes sobrellevar, puedes hacer ajustes, pero en realidad lo que tú eres, pues ya es lo que tú eres. ¿Y sabes qué es lo tremendo de la palabra? De llegar a Dios y que Él te diga quién tú eres, que Él dice, eso eras. Pero no tienes que seguir siéndolo. Eso fuiste, pero lo puedes dejar atrás. Sí, esa es tu antigua, pasada manera de vivir, pero no quiere decir que esté en piedra y que vas a ser así toda tu vida. Sí, es posible un cambio. El enojo no tiene que ser la constante en tu vida. La pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes, ¿qué dice ahí? Eso era, ya no es. Hazlo morir. Y sí se puede. No se mientan los unos a los otros, pues que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Eso es tremendo. ¿Quién eres? Eres una persona
diferente, restaurada, renovada, en un proceso de transformación por Dios a su imagen. Y lo que fuiste no tiene que ser lo que eres ni lo que serás. Y eso lo hace posible Dios. Eso es quienes somos. Somos libres para dejar de ser quienes éramos. Cosa que sin Dios no es posible. Verso 10. Se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ahí está todo lo que venimos diciendo. Estamos siendo revestidos. Te quitaste las ropas viejas, se te pusieron ropas nuevas. La nueva naturaleza, nueva persona que se renueva de acuerdo a la imagen de Dios. Eso es el punto de hablar de la identidad. Quien eras no tiene que ser quien serás. Eres renovado, restaurado a la imagen de Dios. Ahora, nada más para no dejar, regresamos al principio. Haz, pues, morir todo lo que hay terrenal en ti. Pero si lo dice, es porque se puede y se debe hacer. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dijo Pablo aquí, dirigido por Dios. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Es la palabra que está renovando tu identidad. Es la palabra que está renovando cómo tú te ves a ti mismo. Y es la palabra que te está diciendo, es para allá. ¿Ok? Es la palabra haciéndose viva en nosotros. Filipenses 4:10. Te voy a dejar algunos. Este ya es de los últimos. Ok. Filipenses 4:10. Híjole, pero este está largo. Lo voy a dejar pendiente. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Por cuestión de tiempo, igual te voy a dejar algunos para que tú lo sigas haciendo. Primera de Pedro 2:9 dice, y este es tremendo. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice Dios habla hoy. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea, medítalo tantito. Esa es tu identidad. Y qué importante es estarlo recordando cuando este mundo lleno de tantas voces te están bombardeando con otras ideas. Eres parte de una familia escogida, puesta aparte por Dios. Eres parte de un sacerdocio al servicio del Rey. Seguimos sirviendo. Eres parte de una nación santa, apartada, consagrada, y eres parte de un pueblo adquirido por Dios. Y por eso, servir a Dios y entender que le pertenezco a Dios es lo que me guarda de las tentaciones y engaños de Satanás. ¿Por qué? Porque yo soy parte de esta nación, yo vivo como sacerdote para servir a ese Rey, somos parte de esta nación santa y hemos sido adquiridos, somos pertenencia de Dios. Por lo tanto, yo no soy libre para hacer otra vez lo que mi carne o lo que las voces de este mundo me dicen. ¿Se entiende? Ahí está, dice, y esto es así, ¿para qué? Para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Tenemos un propósito, anunciar lo que Él ha hecho. 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo
de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Entonces, ¿qué puedo sacar de acá? Mira, yo te doy lo que yo saqué de aquí. Obviamente tú lo puedes poner en tus propias palabras. Yo antes no era pueblo de Dios, ahora soy pueblo de Dios. Yo soy parte de una familia escogida, de un sacerdocio al servicio del rey, de una nación santa adquirida por Dios. Yo tengo su compasión sobre mí y me ha llamado para dar a conocer sus obras maravillosas. Eso es quien yo soy. ¿Es quien tú eres? Necesitas estarlo recordando, hablando, leyendo y recordando. Eso es quien tú estás definiendo que sean los de tu casa. Hay que estarlo hablando, recordando, escuchando, porque esa es la voz que queremos escuchar, la que viene de parte de Dios. Si no, todas las otras voces que escuchamos todos los días van a sofocar, ahogar esta voz. Eso es la vida. ¿Sí? ¿Qué haces si no puedes apagar un ruido? Aquí nos pasa cada sábado. ¿Es los sábados o los viernes? En la noche. Sábados en la noche. Aquí a vuelta de la esquina está un salón de eventos. Y ahí están toda la noche. Con la música de lo más así mundanota que pueda haber, ¿no? Salón de baile. ¿Y sabes qué? No lo puedes apagar. Puedes cerrar la ventana, puedes cerrar la puerta, se sigue oyendo. ¿Qué haces? Pones otra aquí. Y le subes tantito nada más para que no se alcance a oír la de afuera. ¿Qué haces si no puedes apagar las voces de este mundo? ¿Qué haces si no puedes apagar la voz del adversario? Porque él puede estar hablando y diciendo. Haces que la voz de Dios sea más fuerte en tu vida que la voz del adversario, que la voz de este mundo. Y por eso vuelvo al punto. Sí, de 7 días de la semana, 6 a todas horas, estamos oyendo la voz de este mundo y del adversario. ¿Sabes qué? Eventualmente va a reemplazar la voz de Dios. Necesitamos estar continuamente escuchando la voz de Dios, su palabra. ¿Sale? Y para eso te voy a dejar tarea. Tú decides. Tú decides qué haces con esta tarea. Es por tu bien, es para que tengas esa voz del Eterno en tu vida, pero tú decides. Te voy a dejar varios versos para que los leas. Y te voy a pedir que tú, como hicimos aquí, extraigas de ahí lo que Dios dice con respecto a ti, con respecto a quién tú eres o lo que Él piensa de ti. Ahí están. Juan 14:12, Primera de Pedro 1:23, Efesios 2:10, Segunda de Corintios 5:17, si quieres sacarles una captura, como se te haga más fácil. Santiago 1:22 y 25. Juan 14:12. Primera de Pedro 1:23. Efesios 2:10. Segunda de Corintios 5:17. Santiago 1:22 y 25. Es un ejercicio. ¿Sale? Lee. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué de aquí? ¿Qué hay aquí que tú quieres hablar, que tú quieres mostrarme con respecto a quién yo soy y lo que tú dices que yo soy y yo puedo hacer? Y deja que sea Dios el que quita límites o, como hemos visto también con su palabra, el que pone ciertos límites. ¿Sale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Está claro lo que estamos buscando? ¿Sí? Muy bien. Ponte de pie, por favor. Si alguien tuviera una pregunta acá también, con confianza me ponen la manita. ¿Quién dice Dios que yo soy? ¿Vale? Y te voy a invitar a que seas tú hablando con Dios. Mira, yo puedo orar y yo voy a orar, pero pues esto es entre Dios y yo. ¿Sale? ¿Voy a orar por ti también? Sí. Pero el punto es, habla tú con Dios con respecto a lo que acabas de escuchar. Si va a haber un cambio en a qué voz estás oyendo y qué cantidad de tiempo estás oyendo esa voz, va a ser decisión tuya. Entonces yo te voy a invitar a que tú hagas, si quieres hacerlo, un compromiso con Dios. Señor, yo voy a tomar tiempo para escucharte. Y hazlo tú con Dios. Señor, yo reconozco mi necesidad de escucharte a ti. Yo reconozco que hay muchas voces hablando a mi vida, a mi alrededor, en este mundo, y yo reconozco que también seguramente el adversario ha estado tratando de hablar a mi vida porque lo hace todo el tiempo. Pero Padre, en esta noche yo te pido, y si tú quieres hacerlo, hazlo. Yo te pido, Señor, que tú me hables tus palabras y que yo pueda escuchar y creer lo que tú me dices de mí. Y que en aquellas cosas que yo he escuchado otras voces, Señor, yo pueda discernir, como dice tu palabra, todo espíritu detrás de esas voces. Que yo pueda discernir y que yo pueda, Señor, sacar lo que no es puro, lo que es terrenal, lo que es del adversario, que yo pueda discernir y sacarlo de mi vida. Padre, yo te pido, ayúdame a escucharte a ti. Y ahora, si tú tienes que tomar decisiones en cuanto al tiempo, hazlo. Y habla tú con Dios y dile, Señor, en cuanto al tiempo, ¿cómo estamos? En cuanto a darte tiempo a ti para hablar a mi vida, ¿cómo estamos? ¿Estoy donde debo de estar? ¿O necesito hacer ajustes? Señor, hay momentos que necesito separar, que puedo separar para escucharte. Señor, háblame. En cuanto a las voces que he estado escuchando, y esto es personal nuevamente, Señor, ayúdame a discernir. Hay voces que he estado escuchando a lo mejor en los medios, en redes, en música, voces que he estado escuchando en lo que leo, en las redes, que no son tu voz, que están llenando mi cabeza, mi corazón con lo que no es tu voz. Ayúdame a discernir y ayúdame a limpiar, a echar fuera, a despojarme de todo lo que es impuro, terrenal, que no es tu voz para mí. Nuevamente te invito, tú haz un compromiso con Dios. Si tú reconoces que hay voces, hay medios, hay algo que has estado escuchando que no es la voz de Dios, haz tú un compromiso personal. Señor, ayúdame a sacarlo de mi vida, ayúdame a cortarlo y que no tenga parte en mi día a día. Yo no lo voy a hacer por ti, esto es un trabajo personal. Sí. Es momento de reconocer si también ha habido pensamientos que me quieren oprimir, que me quieren destruir, o que me quieren hacer pensar que en realidad soy algo más de lo que Dios dice que soy. Es momento de reconocer si en mi vida ha habido pensamientos de no necesito a Dios, no necesito su palabra.
Si ha habido momentos de pensar que lo único que necesito lo tengo en mí mismo y lo puedo hacer por mí mismo. Y es momento de arrepentirse y es momento de reconocerlo. Señor, si yo he pensado que mi vida puede ser algo sin ti, fuera de ti, si yo he llegado a pensar que en realidad todo en mi vida está en mis manos y solo tengo que decidir, hacer, hablar, Padre, ayúdame a ver la mano del adversario detrás de esto. Ayúdame a darme cuenta cómo es su engaño desde el Edén. Ayúdame a darme cuenta cómo es esa idea de llegar a ser yo mi propio Dios. Y entonces, Padre, ayúdame porque necesito arrepentirme. Necesito arrepentirme, necesito reconocerlo, necesito pedir perdón y necesito, Señor, dar un giro en la dirección opuesta. Porque tú me llamaste a ser libre, sí, para servirte a ti. Y así dejar de ser un siervo del maligno o de mi propia carne, mi propia mente, mis propios deseos, que es otra manera de servir al maligno. Ayúdame, Señor, a discernir, a darme cuenta. Muéstranos tú, Señor, por medio de tu Espíritu, dónde se encuentra cada uno. Y ayúdanos a tomar los pasos necesarios para estar bien contigo. Ayúdanos, Padre. Te pido ahora por los que son padre o madre de familia. Te pido, Señor, danos el poder guiar también a los de nuestra casa. Danos el poder hablar a sus vidas de parte tuya lo que tú dices. Ayúdanos a ser en nuestra casa, Señor, quienes están retransmitiendo tu voz, tus palabras. Quienes están oyendo y hablando a la vida de nuestros hijos e hijas como un profeta, Señor. Ayúdanos a hablar de parte tuya a su vida para que entonces ellos puedan tener su identidad de ti, tu plan, tu propósito de ti para su vida. En el nombre de Yeshua. Y ayúdanos a seguirte escuchando. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gracias por tomar el tiempo, por escuchar. Y te pido de todo corazón, llévalo a la práctica. Haz de esto parte de tu manera de vivir. Vas a ver cómo cambia todo. Que cambia uno, cambia todo. Cambias quién eres, cambia tu vida completa. Y eso es lo que hace Dios. ¿Sale? Espero que te sea de utilidad. Y hasta aquí llegamos con esta sesión. Estamos tomando tiempo para ir compartiendo estas enseñanzas los días miércoles, pero pues van saliendo en el orden que las hemos ido dando, ¿sale? Esas pues sí se pueden compartir, esas ya están en el canal en YouTube, esas se pueden ir compartiendo. Lo que estamos viendo acá es para los de la casa y aquellos invitados también de los de la casa, ¿sale? Primero los de la casa y después lo vamos también compartiendo con los demás. Entonces, si en algún momento alguien por alguna razón no pudo estar en una o sí, como ha sucedido, por favor nos dicen con toda confianza, les mandamos el enlace para que no pierdan el hilo de dónde vamos, ¿sí? Y también si alguien de pronto
se les olvida, se les pasa, se les pierde cuál es el ejercicio por hacer, también nos pueden preguntar con toda confianza y les hacemos saber cuál es el trabajo pendiente, ¿sí? Recuerden, esto es todo para ejercitarnos, ¿sí? Como discípulos del Mesías Yeshua. Mira, es como cualquier otro ejercicio que haces, ¿sí? Nosotros procuramos estar haciendo el ejercicio diario y pues hay una persona ahí que te está diciendo, hazle así, ¿cómo te fue hoy, amor? Hazle así y más duro y tantas repeticiones y ponle tanto peso y ahí está, pero te está ayudando, ¿no? Entonces, obviamente no en el área física, pero en el área de lo que tiene que ver nuestra identidad con Dios, lo que estamos viendo, estos temas, estamos para servirles, ¿sí? Si me lo permiten, pues yo y Estela te vamos a estar ahí animando. Hey, dale, tú puedes, ya lo hiciste, no lo hiciste, échale ganas, dale más duro. ¿Dónde vas? ¿Cómo vas? ¿Le vas aumentando, le vas subiendo o cómo estamos? ¿Sí? A quien nos lo permita, con todo el amor del mundo, pues lo hacemos, ¿sale? Para verte crecer, para verte caminar en el plan de Dios para tu vida. Eso es todo. Recordando siempre, cada quien tiene libertad de decidir. Siempre. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Pues tengan una muy buena noche, amigos.